al texto de Hermógenes Leonardo Amarillo, Las memorias del personero de la comunidad campesina de Guasaguase, luchas indígenas por la tierra y la justicia en los Andes centrales, 1930. Este es un texto, como puede ya percibir ustedes, percatarse, que en su título mismo menciona, ¿no? Es la memoria de un personero. Personero es una autoridad que tiene una función en un espacio determinado y está ligado para poder solucionar algunos problemas vinculados con la comunidad y el Estado. Entonces, en ese texto menciona qué ha pasado con la comunidad de Guasaguase, en este caso la población quechua, para poder mantener sus tierras. Hay ciertos elementos que manifiesta este texto, pero no nos interesa subrayarlo. Pero sí nos interesa la parte de la educación, el desarrollo social de los pueblos indígenas. Esa parte nos interesa trabajarlo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque ustedes son estudiantes que están formándose en una especialidad que es bastante nueva, en este caso la EIB, y que está relacionado con los procesos sociales de los pueblos indígenas de América del Sur y de Latina, mejor, de América Latina y específicamente del Perú. Entonces, tenían que conocer esta parte del desarrollo de nuestra historia como pueblos en la que ustedes van a ingresar a trabajar esos aspectos y los problemas que están allí para poder resolverlos. Entonces, en esta parte del texto señala los orígenes de los males en Guasaguasi. Como les mencioné en la clase de ayer, el día 27 de abril, Guasaguasi está ubicado en la provincia de Tarma del departamento de Junín. Este espacio es bastante conocido. ¿Por qué? Porque en esa zona hay una diversidad de papas que son de altoandinas, que no es posible conseguirse en otro sitio, mencionan, ¿no? Algunos especialistas. Y está cerca a la Amazonía. Está casi cerca a la ceja de la selva. Y una de las causas para que exista en ese espacio un problema grande social y que no solamente es parte de ese espacio, sino también se va a replicar en otros espacios. Es como, por ejemplo, cuando vieron la película El Kunturhuachana, también lo mismo ocurre. Ese problema. Y también lo mismo, casi lo mismo ocurre en el Colcabamba, que está en Pampas de Acaja, Huancavelica. Hay un texto. Esas luchas, esas pugnas entre la población indígena quechua y los hacendados, ¿no? Me imagino que en el lado de Apurímac lo mismo ocurre. Entonces, eso va a ser. Porque en este caso dice, uno de ellos la mejor semilla de las papas. Uno de ellos es eso.
uno de los factores que, que causa esa larga y penosa resistencia de los pueblos. Uno de ellos son los comerciantes, los hacendados. Los comerciantes tienen que ver porque con la semilla, la venta de las semillas, el hacendado por tierra. Ambos se oponen a todo progreso material, en este caso terreno, mejora, etcétera, etcétera. Y moral, como ayer hemos visto, la población indígena en ese entonces, en la actualidad, también está con bajo nivel moral. Es como les mencioné, no nos aceptamos todavía como tal para hacer algo mejor, para hacer algo, ser reconocido, que somos, ¿cómo se llama que tenemos capacidades, tenemos que ir a otro lado. En este contexto es donde se da la resistencia y reorganización de indígenas. La resistencia tiene que ver ante el abuso de las amenazas del hacendado coluido o relacionado con las autoridades, en este caso gubernamentales, que están en la zona. Porque van a tener, como han visto en el texto, va a haber ciertos requerimientos, ciertos, ¿cómo se llama juicios en la que tienen que resistir. Y otro es, tienen que reorganizarse. Espera un momentito, yo voy. Entonces, como les mencionaba, esos procesos manifiesta el texto. Por eso es interesante verlo, esa parte. El otro aspecto que tiene que ver también con la defensa de la tierra de la población quechua, en este caso en la parte central, es el levantamiento del plano por parte de algunos especialistas, en este caso Alberto. Este personaje menciona el autor, es como una especie como una especie de trabajador de los hacendados. Hay una parte, un pasaje señala, él mide los terrenos con la topografía a pesar de que está el tiempo, está nublado, sigue midiendo. Y al final de cuenta, con esas actitudes que hace, la hacienda gana y pierde una parte de sus tierras la población indígena. Pero no solamente en esto, sino en otros sitios también. No solamente en Guasahuasi, sino en otras partes que son sus vecinos, también ocurre lo mismo. Por eso es interesante ver en estos espacios quiénes son los interactores a favor de los campesinos, o en este caso de la población quechua, y quiénes están a favor de los hacendados. Que vamos a ver, casi todos están a favor de los hacendados. ¿Qué más nos manifiesta el texto?
Hay una parte que resalta el texto, vale subrayarlo, es reclamaciones con precisión porque carecen de instrucción o por temor a las amenazas que suelen hacer esta clase de comisiones, amparados por el bajo nivel de cultura de los indígenas. Imponentemente se cometen los más infames actos delictuosos, o sea, robos. Este se comete. Amparados por bajo nivel de cultura. O sea, que los indígenas no saben. Este no es nuevo, jóvenes. No es solamente actualmente que aparece en la prensa. Desde mucho más antes viene. Este es exactamente lo que nos ha dañado, lo que nos ha llevado a vernos como inferiores. Bajo nivel de cultura. Entonces, todo ese fenómeno se va dando en este contexto. ¿Qué más? ¿Qué más dice el texto? La ley de emergencia y sus efectos contra los indígenas. La ley de emergencia y sus efectos contra los indígenas. Esto dice para Hermenegildo, Hermógenes, mejor dicho, es una rama peligrosa para las comunidades indígenas. Es una, ¿quién? La ley, ¿no es cierto? Estos son peligrosos para las poblaciones indígenas. ¿Por qué? Porque estas leyes van a ser utilizados por los hacendados. A su favor, por supuesto que sí. Y además, actúan políticamente los hacendados. Y por medio de este, ¿qué hacen? Ocupan todos los puestos del Estado los gamonales. O sea, van a ocupar casi todos los puestos. Esto tampoco no es solamente en caso de Guasaguas. Lo mismo ocurría, por ejemplo, en la zona donde vivía, que estaba hacia zona Bray, hacia la Amazonía. Por ejemplo, casi la mayoría siempre han estado, o bien era como alcalde. Este año, si no era alcalde, era regidor. Si no era regidor, era juez de paz. O si no era juez de paz, era aquella persona que asentaba la partida de nacimiento. O sea, mediante las elecciones, las políticas que hacen, logran ocuparlo. Casi lo mismo ocurre ahora. Como pueden ver, casi la gran mayoría de los alcaldes en las provincias, ¿qué son? Generalmente son aquellos que tienen un poco de dinero y cuando entran con toda su gente. Ahora, el otro también. Los gamonales no pagan contribución. Y eso también casi no ha cambiado. Por actualmente, por ejemplo, ¿no? Las grandes empresas deben al Estado. Ni siquiera cobra el Estado eso. En cambio, los indígenas sí pagan la contribución. Entonces, todas esas vicisitudes, estos problemas sociales, están dándose en ese espacio, en ese contexto de 1930 a 40. ¿Qué más? Ahora, el otro es Dirección de Asuntos Indígenas. Es un órgano que es como entre comillas, que va a defender ¿a quién? A la población quechua.
o indígenas. Pero como se han percatado ustedes en el texto, que no ocurre eso necesariamente. Es más bien un defensor de los terratenientes. Es más o menos como estaríamos hablando actualmente una institución que está de una cierta manera relacionada con las poblaciones indígenas, en este caso con los jóvenes, sería la parte que les da a ustedes beca, ¿no? Que tienen que ver mucho con ellos, con ese aspecto. Entonces, ese espacio a la que, mejor dicho, es una institución a la que va a recurrir Hermógenes. Pero incluso en esos aspectos que él va en defensa de sus tierras, de las comunidades, porque entabló un problema grande, no los apoya. Más bien trata de quitarle el poder. Pero no solamente esta dirección, también está los sacerdotes, o sea, la iglesia católica. Lo mismo casi ocurre. Apoya a los hacendados y también cobra diezmos y primicias. O sea, la población indígena no solamente va a contribuir al Estado, al erario nacional, como nosotros también pagamos impuestos, indirectamente. Sino también a la iglesia. Incluso dice Hermógenes que fue denunciado. Pero también en ese contexto se puede percibir que no se puede cobrar a la población indígena. Pero sin embargo, había eso. Y a esto se va a sumarse ¿quién? Otra autoridad, que son policías. Policías también. Están en la defensa de los hacendados. Porque una parte menciona que a Sahuasahuasi llegan por el reclamo de los hacendados y van a actuar en defensa de ellos. A la comunidad llegan y aplauden, pero tampoco no le dan ni mayor apoyo. Si algún policía quiere hacer prevalecer las normas, las leyes, automáticamente lo sacan del espacio, ¿no? A estas autoridades también van a sumarse los jueces. Los jueces van a sumarse a esta parte. Y van a tratar de hostigarlo. Para ya como sintetizar esta parte, en la comunidad de Guasahuasi hay varias haciendas que rodean dentro de eso. En los que van a querer quitar las tierras son los terratenientes. Y tratan de conseguir algunos elementos con los cuales pueden servirse para poder arrebatarlos. Lo más interesante de Hermógenes es que haberse percatado, había un documento en la que se mencionaba las tierras, el título de las comunidades. Esa fue clave. Como ayer les mencionaba, en una parte, él mismo una parte menciona que solamente, que ya no voy a entrar a la educación ya, había estudiado más o menos hasta segundo año. Me imagino que es primaria. Pero, como podemos ver, como se han percatado en el texto, no parece una redacción de un estudiante de primaria, ni de secundaria.
porque los términos, los conceptos, incluso latín, incluso lenguas extranjeras, e incluso conoce otros espacios en la que se dan ese problema, no parece que haya tenido un estudio de ese, solamente ese nivel. Puede ser que tenga ese nivel de estudio, pero lo más probable ha sido este personaje un lector arduo. Lo más probable ha sido, es un autodidacta. Porque llama la atención. Tampoco no es su redacción, no es tan o sea, no se puede decir que está bajo, no. Es comprensible. Porque según él, por ejemplo, cuando entra como autoridad, ahí es donde que se da cuenta. Y ese documento para ellos es importante. Entonces, por eso exactamente que lo van a perseguir, acusándolo de distintos índoles, no sé cuántas acusaciones tiene. Y también, pues, uno de ellos es, como me imagino que se han percatado esa parte, que lo van a acusar que la comunidad se ha cosechado la papa de un tal hacendado, o sea, mi tierra, en plena floración. Y lo va a acusarlo ante el juez y hay un documento que pone como evidencia que es un comunista que está llevando peligro a la sociedad, a la nación, ¿no? Está yendo contra el patrimonio, contra la propiedad privada. Todas esas acusaciones le va a dar y a raíz de eso lo van a carcelar. Y varias denuncias tiene. Entonces él, varias oportunidades, ha sido autoridad, sigue siendo autoridad. Porque otra capacidad que tiene este personaje también es una capacidad de darse cuenta y actuar en una situación. Por ejemplo, en un acontecimiento que la hacienda quería comprar el terreno de los comuneros, entonces dice, ¿no? Acepta, ¿no? Con la finalidad de alargar y conversar con la comunidad. Aparentando, ¿no? Que sí está bien, ¿no? Pero él en el fondo está viendo para ganar tiempo para organizar la población. Esas capacidades que tiene, eso llama la atención. Por eso es gente que tiene una lectura de tanto social, pero también de las leyes, de las normas. Entonces busca esa capacidad que tiene. Entonces llama la atención esto. Entonces, de esa manera, él trata de sortearlo, porque más o menos así 3 meses, creo que, o algo por ahí menciona, que fue carcelado. Y con otras comunidades más. Entonces, como pueden ver, los hacendados van a hostigar. Y el otro también que subraya, que se puede subrayar, es esa la búsqueda de desunión. Eso también eso siempre hubo. Eso ustedes han visto con lo que viene en el caso de Cotabambas. Eso lo han visto, lo han percibido eso. Siempre van a buscar desunir. Una vez que haya fractura entre la comunidad, en la comunidad dentro, es fácil de ganarlos, de vencerlos. Pero aquí no van a poder. A pesar de que no tienen tanto conocimiento, ¿no? Pero sí, entonces a Hermógenes lo que van a querer es casi acusarlos. Tiene varios juicios. Y desde luego, quitarles la autoridad, ¿no? En las elecciones. ¿Cómo lo preparan las elecciones, no? O sea, por eso exactamente va a Dirección de Asuntos Indígenas. Entonces en él le dicen, ¿no? Parece como se llama un cacique, ¿no? Porque ya hasta mucho tiempo estás en la autoridad, ¿no? ¿Cómo puede decir eso? Que una institución que defiende a la población indígena, ¿no? Entonces a él lo están persiguiendo, ¿por qué? Porque tiene el documento. Nombrar otro dirigente indígena, en este caso me parece que no es indígena Hermógenes, a lo que veo, lo que rastreo, no parece, porque los indígenas dicen, no se incluye, nosotros no dice. ¿Para qué? Para que lo pueden arrebatar el documento. Lo más posible, porque con ese documento, los indígenas, a pesar que a pesar que los hacendados lo ven ese documento como que no vale, que no tiene significado,
pero al mismo tiempo quieren arrebatarlo, porque es un documento antiguo, de 1800 más o menos, 1940, por eso, es un documento antiguo. Entonces quieren arrebatarlo. Ese es el con que ¿cómo se llama? Hermógenes va a luchar, ¿no? No solamente a él, sino a otros. Pero en algunos casos lo van a quitar sus tierras a los indígenas. En ese contexto es que también menciona que se va a darse otro hecho que a nosotros nos interesa. Ahora sí, no sé si hasta aquí hay preguntas, dudas, esa parte que han leído ustedes. Si no pueden hablar, pueden, por el chat pueden, mencionar. Ya, entonces, no sé, Pedro, ¿qué te pareció el texto? Ya, entonces vamos a ver. En este caso, pero ¿por qué el autor señala esta parte de nuestra realidad, la educación pública en los indígenas? Hay una parte que menciona específicamente en un acápite que en la comunidad no se ha podido instalar una escuela por una sencilla razón, que los hacendados no quieren que haya escuela, que exista escuela. ¿Por qué razón? Porque ahí menciona también que si la población aprende o estudia, nos va a doblegar. Y no vamos, el argumento es que no va a haber trabajadores, mano de obra. Por eso exactamente existía eso, ¿no? El indio leído, el indio perdido, ¿no? Esa es una frase que nosotros ya no escuchamos mucho. Entonces, para los hacendados, la educación era un peligro. Hasta actualidad sigue siendo esto. Hasta la fecha, las universidades siempre están bajo la lupa. Si bien es cierto, la sociedad necesita, pero están viendo con mucho cuidado. Entonces los hacendados no van a querer. Primero dice, aparece más o menos hasta quinto grado. Me imagino que es primario o secundario. Pero después se iban reduciendo hasta el final que llegaron dos. Entonces él a lo menos accede hasta segundo. En este caso, Hermógenes. El Gamo nace el opositor de las escuelas en la comunidad. Como podemos ver en esta parte, un pequeño fragmento, que la educación en 1930 todavía no está para todas las comunidades. 1930 estamos. No estamos en 1850 o 70, no, estamos en 1930. No está. Ahora, ese es un caso de Guasahuasi. Imaginemos otros pueblos que son más alejados. Porque Tarma es un sitio estratégico para el ingreso hacia la Amazonía. Ya 1700, 1700 más o menos, por ahí se va a darse el ingreso hacia la Amazonía para la evangelización. Y por esa zona también es donde sale la hoja de coca, el caña.
ejemplo, el trago, el aguardiente, para las, ¿cómo se llama? Para las minas. No estamos hablando de cualquier, así como un sitio como Pampachiri o como puede ser, ¿no? No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una zona estratégica. Y está cerca de eso, Guasaguas. Entonces podemos ver que hay una lucha por lograr, hay una lucha por parte de los pueblos indígenas para acceder a la educación pública en este caso. Y como tienen bajos recursos, no podían tampoco hacer estudiar a sus hijos fuera de la ciudad. Y como pueden ver en esta mapa, en esta diapositiva, la escuela que está allí es la escuela de Warisata. También está casi en ese contexto. Más o menos en esos periodos, se va a dar un poquito más adelante todavía, la escuela de Warisata. Allí también casi lo mismo ocurre, la oposición siempre va a haber. Esta escuela es la escuela emblemática para mí, desde mi punto de vista, para los pueblos indígenas de América del Sur. Por eso ustedes tienen que a Franz Tamayo y a otros profesores que han estado allí revisar con mucho cuidado. Una lectura crítica, no una lectura para memorizarse. Porque aquí en esta escuela de Warisata también va a comenzar, ¿quién? Gestarse esa concepción que ahora tenemos, la educación para la vida. La educación relacionado con el espacio con el que vives. Por eso exactamente ustedes, cuando han ido a las comunidades, a las escuelas, en este caso Belén de Anta, no sé si habrá ocurrido, pero caso de algunas sí, por ejemplo en Quichilcarajara, por ejemplo, o Luis Pata, en anteriores acompañamientos que fui, los estudiantes han ido a qué? Junto con los padres, o mejor dicho, a ayudar a un anciano en una cosecha de maíz. Por ejemplo, en este caso, en la escuela de Warisata, durante el tiempo de cosecha no había clase, todos estaban en el campo. Entonces, en este sentido, vamos a ver que en el Perú ocurre esos sucesos. La comunidad no necesita la escuela, pero el gamonal se opone. Y como tienen poder político y relaciones a nivel nacional, regional, e incluso hay una parte, hasta el presidente mismo está inmiscuido en eso. E incluso aquí también en ese texto aparece, mejor dicho, que la educación que se imparte de manera formal es una lucha. Se logra por mediante las luchas sociales, en este caso de reclamos, y por esfuerzo mismo de ellos. Y en esta parte quiero detenerme. Porque en la comunidad de Tarma, la escuela es construida por los mismos pobladores. Y los hacendados se van a oponer. E incluso los denuncian que están malversando el fondo del Estado, las herramientas. Y esto se está ocurriendo allí. La misma población está construyendo una escuela en la comunidad. Y casi lo mismo está pasando actual con la EIB. Por eso a veces ustedes reniegan casos. Ustedes no he visto esas quejas. Por ejemplo, cuando decían, no, nos ha mandado a una escuela que no se aplique la EIB. Quizás tienen toda la razón el estudiante. Pero como universitario uno tiene que preguntarse, ¿cómo logró esa escuela llegarse a la EIB? ¿Será porque el Estado dijo, tú vas a ser EIB? ¿Usted va a ser EIB? No.
Los mismos docentes, con lo que podían, han hecho trámite, han sustentado, sí. Por eso el Estado va después a revisar si está dándose o no se está dándose. Ah, si no hay esto, te quito, pues, que ya no eres EIB. Casi lo mismo ocurre. En el caso en las demás comunidades también pasó lo mismo. Casi la mayoría de las escuelas han sido construidas por las mismas comunidades, con su esfuerzo, con su sacrificio. Pregúntense en la escuela de su comunidad, por ejemplo. No lo que están en el distrito como Andahuaylas, sino lo que están en las comunidades un poco alejadas. Por eso exactamente también están las escuelas fuera de las plazas. Solamente ni en Belén de Anta creo que había, solamente me parece que estaba en la municipalidad, no están cerca de la plaza. ¿Por qué? Porque las escuelas han llegado tarde. El otro están en construcciones, recién están haciendo de material noble. Nos referimos a cemento, a calamina, techo, ¿no? Recién están haciendo. No son antiguos. Entonces, en esa parte, ustedes tienen que ver cómo ha sido el proceso para acceder a la educación por parte de las poblaciones quechuas, aymaras y amazónicas. Amazónicas va a ser más tarde. No va a ser en ese contexto. Para los amazónicos va a ser más tarde. Más o menos 1950 con LB va a comenzar. Y espero esa parte ustedes lo vuelvan a revisar. Quizás incluso pueden hacer su trabajo de allí para más adelante. Porque está interesante el, el fenómeno que aparece allí. Entonces, esta parte del texto nos menciona esos sucesos para conseguir la educación y también para mantener sus tierras. Casi todos los pueblos tienen esta misma historia. Casi. En algunos va a variar. Porque recuerdan, una parte menciona que durante la colonia se habían apoderado, habían asignado las tierras a los gamonales. Pero no solamente ellos se quedaron con eso, sino seguían abarcando las tierras de las comunidades. Con estrategias, con astucias, con comprar conciencias, han conseguido. E incluso el mismo juez. Por ejemplo, fíjense qué función cumple el tenterillo, ¿no? El tenterillo es como un intermediario entre el juez y la persona sancionada, ¿no? Lo carcelan y el tenterillo va, habla, dice, no, ¿cuánto quieres, para que te den la libertad, ¿no? O sea, me das tanta cantidad, mejor dicho. Tanta cantidad me das y caso de Hermógenes es eso, uno. Ahora, la otra parte también que se puede subrayar en ese texto es la cómo le perciben a la población, ¿no? Como ignorantes. O sea, los hacendados le ven como ignorantes. Pero ese ignorantes, gracias a este personaje, no se sabe a ciencia cierta, este personaje si es un mestizo o es un indígena que ha leído. Pero gracias a este personaje que poca capacidad que ha tenido a pesar de poca capacidad que ha tenido para acceder al estudio, ha logrado ver y pudo ponerle en jaque. Incluso recomienda en la política, ¿no? La política debe ser para servir al pueblo y no para inmiscuirse y para hacer otras cosas. Como nacionales, ¿no? Ahora sí, les escucho de ustedes sus opiniones. ¿Qué les ha parecido esta parte del texto? Estaba en
Yene, no sé qué te ha parecido. Ya es su participación, jóvenes, voy a tomarles. No sé si me escuchas, Yene. Ya, si no, otros, alguna parte que les ha llamado la atención, que merece reflexionar, por ejemplo. Profe, Sí, se escuchó. por lo menos para mí me pareció mucho más interesante la parte cuando dijo indio leído, indio perdido, creo. Ujú. ¿Me Ya. escucha, profe? Sí, 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 te escucho. Sobre todo porque eso incluso actualmente sucede. Es que es interesante que incluso en nuestros tiempos se siga pensando de esa manera, porque por lo menos yo veo en las redes sociales, en Facebook, así que paran comentando que los indios ni siquiera deberían estudiar y cosas así. Sí, sí, sí. Entonces, como se ve, pues eso se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, incluso en la actualidad, habiendo ya políticas que prohíben este tipo de expresiones, aún se sigue dando. O sea, se trata pues de un hecho histórico ya, claro que eso ya viene en perjuicio ya de los indígenas, de todo lo que tiene de característico a ellos, ¿no? ¿Cómo se llama? Se les trata pues de limitar a lo que ellos mismos tienen, y no pues incursionar en nuevos campos, ¿no? Claro, sí, sí, tienes razón. Ya, gracias. Claro, exactamente. Es que eso de siempre van a, un sector va a querer, imponer, ellos nomás pueden acceder a la educación. Ellos nos trajeron la letra, que también no hay que negarlo. Nos trajeron, pero como accedían a ellos a la letra, entonces, esa parte era lo que les también a ellos les defendía, ¿no? Por eso exactamente no querían que el otro sector entre. Por eso el autor en una parte menciona que uno no necesita tener, haber ser egresado de la universidad para defender a la comunidad, dice, ¿no? Basta interpretar las leyes. Y esto tiene que ver mucho con la población. Por eso exactamente creo que casi la gran mayoría de las poblaciones, hasta ahora todavía sigue, la abogacía es es la carrera más, ¿cómo se llama? Más demandada. Porque mismo San Marcos, por ejemplo, ¿no? Es la más demandada. Porque viene desde ese contexto. Entonces, si no podían interpretar las leyes, no se podía. Como las leyes va a ganar, siempre va a haber. Y me parece también lo mismo en ese. Hay un relato, no de. A ustedes no sé si les conté. Anchacaron castra castellano rimaeja. O sea, hablando en el juicio, están con el hacendado en Guanta. Entonces, el hacendado, hablando castellano, el español, los está ganando en juicio. Entonces, ¿qué hacen la población? Y recoge ante el juez, porque están antes de la letra, y recoge, muchachos se reúnen y dicen, no, a los mejores, más inteligentes, más aptos que pueden aprender el castellano, lo mandan a Lima. Y solamente van a comprar 3 palabras. Al final de cuentas pierden. Ese relato no es gratuito. Entonces, como mencionabas, ese problema todavía van a seguir, y van a seguir. Hubo, y existe, y seguirá. Por eso exactamente ustedes tienen que prepararse bien. No solamente ser ya nosotros estamos presentes, que nos acepten, no, no van a aceptar. Y estos días, por ejemplo, en la red que
por medio de dos, tres personajes que comenzaron decir que deben aprender igual que nosotros, ese va a continuar. Va a continuar. A ellos no nos vamos a hacer poder cambiar. Lo que tenemos que preocuparnos es en la población. ¿Por qué? Porque no están vacunados de esa capacidad. Es, por ejemplo, como ahorita, ¿no? Lo que dice Estados Unidos, una gran mayoría apoya. ¿Por qué? Porque no están en la capacidad de discernir. ¿Será cierto él, por ejemplo, lo que está haciendo? E incluso un estudiante de EIB, por ejemplo, que no es de tu base, había publicado que lo que decía Donald Trump, ¿no? Diciendo que las iglesias deben abrir, que para Dios no debe ser atraso. Eso no es... ¿Cómo es posible? Está bien que sea religiosa, ¿no? Que pertenece a una religión, pero que no distinga el trasfondo político que tiene eso, ¿no? Y como está en la universidad, los demás de sus compañeros de su zona, ¿qué van a hacer? Van a creer, pues. Por eso uno tiene que tener bastante cuidado en los materiales que uno elige. No se trata solamente me interesa esto, me parece bien, no. Eso ustedes van a ganar a la larga. Entonces, por eso los ruego a ustedes, las lecturas háganlo con cuidado. Porque si no vamos a tambalear y no vamos a poder pelearnos. Porque discutir con ellos, tienes que tener nivel académico. Porque lamentablemente ellos han tomado esa parte. Nosotros no hemos podido, pues. Recién estamos a las lecturas entrando. Por eso nos cuesta. A mí me cuesta. Con toda sinceridad les digo, me cuesta. Algunos textos no la asimilan en la primera, en la segunda, en la tercera recién. Entonces, esa parte, más que renegar, tenemos que tomar nuestra función como estudiantes, en este caso universitarios, y desde luego también aportar y pensar en nuestra sociedad. Esos problemas siempre va a haber. De nuestra misma familia va a salir. No nos esperemos solamente de otro lado. De nuestra misma familia va a salir. Entonces, ustedes como docentes van a encontrarse con esos tipos de problemas. Allí no vas a poder enfrentarte, como yo lo hacía a veces, ¿no? Con cólera, con rabia. No, ese ya no. Allí perdemos. Quizás podemos hacer en la mitad del camino, ¿ves? Porque es un proceso. Uno va aprendiendo. Entonces, ustedes tienen que tratar de manejar estas partes del conocimiento, ¿no? ¿Qué se ha dado y cómo está dándose y cómo me espera en la escuela, ¿no? Porque van a encontrarse con distintos tipos de padres y familias, ¿no? Con distintos. Pero lo bueno que de ti es, estás formando a un ser humano que mañana más tarde va a asumir distintos roles sociales. Será autoridad de distintos o será su propio destino. Entonces, en ese sentido, necesitamos que ustedes tengan una capacidad en resolver fenómenos y también plantearlo, ¿no? Porque de educación, por ejemplo, ahorita ustedes nomás se han dado cuenta que la beca para IB se ha cortado. Gratuito, no creo. ¿Y por qué sigue dándose para administración, para otra cosa? Habrá que preguntarse, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué se vende específicamente para eso, ¿no? Ya, entonces, el texto es interesante, así como me parece un narrativo, parece un relato. Hay momentos, da ganas de seguir escuchando, seguir leyendo. ¿En qué termina, no? Pues más que nada cuando le van a enjuiciarlo y le van a meter a la cárcel, capaz lo van a matar, dicen, ¿no? Capaz muere, pero no, felizmente no muere. Entonces, esas vicisitudes han pasado a la población. No es, por ejemplo, las tierras que sus papás tienen ahorita, generalmente detrás hay una lucha. Por ejemplo, caso en mi zona, lo que conozco, todos así a base de lucha. Colcabamba, por ejemplo. Ahora la gente ni sabe quiénes han muerto allí peleándose con los hacendados. ¿No? Ni sabe. A veces falta eso, ¿no? Nos falta reflexionar, volver a analizarlo, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y cómo hemos llegado a tener este terreno, ¿no? Porque si bien es cierto que antes de la invasión teníamos, pero después, ¿qué hizo? Fue una repartija. Fue un botín, no solamente la tierra, sino también botín fue los minerales, ¿no? Sino también fue la población. Por eso hay una parte menciona que hay una población que vive totalmente subjugado a la hacienda, de Cayán creo que era, que nunca termina de pagar su deuda, ¿no?
Nunca termina de pagar su deuda. Más o menos son como 70 familias, dicen. El otro estrategia que hace es, por ejemplo, pues este personaje es Hermógenes es un capo en esa parte. Quieren comprarle su conciencia, o sea, dándole algo, pero no se deja vender. Y la otra, hay otra parte que menciona es, por ejemplo, en las elecciones, ¿no? Póngale 300, ya, que 300 comuneros, ¿no? Pero él dice no, porque sabía muy bien que con eso le van a fregar en las elecciones. Y el otro es, como anécdota, para reunir a la comunidad, pega papelógrafos. ¿Y qué hace la policía? Lo detiene, mejor si ¿cómo se llama? Lo destruye su papelógrafo. Y lo prohíbe. Y va diciendo, ándate a pedir, no, para que hagas reunión de la comunidad tienes que pedir permiso. Va al tal sitio, no hay. Va al sitio, nada, nada. Lo van a paseando. Entonces ese problema, que parece hasta ahora sigue. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos ponemos a llorar? No. Tenemos que tratar de enfrentarlo de manera académica. En este caso, porque siempre ellos van a tener sus, ¿cómo se llama? Sus argumentos, ¿no? Las leyes, las normas. Es como, por ejemplo, ahí que hemos visto que las leyes no, no son, no salen de la parte de la población, sino son un sector lo impone, ¿no? Se desarrolla, ¿no? Pero lo que nos interesa de este texto es más la educación, cómo se estaba dándose. Eso sí, no tenemos que perderlo de vista. La educación en el mundo andino, casi lo mismo va a ocurrir. La misma población está reclamando. Claro, eso va a servir más adelante para la castellanización, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Como ahorita la cartera, ¿no? Ya bien, hicimos cartera. Pero esa carretera es el medio por donde que nos ha bombardeado con los productos, ¿no? Y esa carretera también ha permitido la migración de la población a la ciudad. Por un lado es beneficioso, pero por otro lado es negativo. Tiene dos características. No sé si algo más hay, porque yo creo que estoy hablando demasiado. Ya, entonces aquí quedamos. Espero que en sus exámenes todos hayan aprobado, aunque sea con bajo. Porque la profesora, yo le he visto que ha revisado con sus normas, ¿no? Ya, esa parte, como le mencionaba en la mañana, antes que entren los demás, en la redacción, por favor, tengan cuidado bastante. No lo toman como algo negativo, sino tomanle como un desafío, digamos. Sí, sí puedo yo, ¿no? Porque tratan de revisar ¿cómo se llama? Sus clases de castellano, porque allí les ha enseñado con la redacción, me imagino, ¿cómo se llama? Sus signos de puntuación, uso de mayúsculas, incluso la forma de citas también. Entonces, de esa manera vamos a avanzar, porque si no, arrastramos. Hay veces el profesor no solamente lo mira el contenido, ya, está bien, ¿no? Ya, 18, ya. Pero sigue arrastrando el estudiante, no se da cuenta. Sigue arrastrando, sigue arrastrando, sigue arrastrando, sigue arrastrando. Y al final de cuentas llegamos a la tesis y ya, ¡pum! Caramba, al piso, pues. Después, si van a querer pasar a la maestría, ya aún eso está bien. Si van a ir al San Marcos, me imagino que casi la mayoría van a ir allí. Entonces, les va a pedir otro nivel, ¿no? Entonces, uno va chocando, va a allí, ¿no? Entonces, en ese sentido, les ruego que tomanlo de manera positiva esa parte y esforzarse, ¿no? Revisar esa parte. Ya, jóvenes, nos vemos entonces hasta la otra semana.